La charla magistral del día de hoy estará a cargo del doctor Cristóbal Urbano, catedrático del Departamento de Biblioteconomía, Documentación y Comunicación de la Universidad de Barcelona e investigador del Centro de Investigación en Información, Comunicación y Cultura de la misma universidad. Sus estudios tratan sobre el consumo de información en entorno digital, analítica digital y análisis de la comunicación científica en humanidades y ciencias sociales. Nos presenta servicios de apoyo a la investigación y diversificación de los perfiles profesionales en la biblioteca universitaria. Dejo con ustedes a Cristóbal Urbano. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Sistema de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile esta invitación y, sobre todo, el ámbito en el que me solicitaron que yo interviniese, ¿no? Se ha dicho que durante 10 años se ha hecho este congreso, que ha sido una fuente de formación e información en toda una serie de avances técnicos, pero todos esos avances técnicos implican un aprendizaje que muchos de ustedes, hoy con esta misma conferencia de los ponencia hemos visto, se aprenden en congresos como estos, pero cuando nos referimos a los futuros bibliotecarios, eso se tiene que trasladar o se traslada a las escuelas, a las universidades, y yo, pues mi especialidad, diríamos que es que trabajo como docente y subsidiariamente investigo para ser mejor docente. Esta es mi filosofía vital durante mi carrera profesional. Quiero agradecer a Rodrigo que me pidiera que vinculase dos aspectos de mi trayectoria. Una es la docente y la segunda, pues todo lo que tiene que ver con la biblioteca universitaria, las fuentes de información, el análisis de uso de información, etcétera. Por otra parte, impresiona un poco decirle a uno que haga una charla magistral. Dejaremos de lado el adjetivo magistral y nos centramos en el sustantivo charla. He ido a un tal Chat RAE, el diccionario de la Real Academia Española, que dice charla es una acción de charlar, sinónimo, conversación, plática, cháchara, parloteo, coloquio, conversa y palique. Y si vamos al verbo al cual remite, que es charlar, dice conversar y platicar. También hay digamos, una connotación negativa o despectiva del verbo, que es hablar mucho sin sustancia o fuera de propósito. Esperemos que tengamos el propósito, pero yo sí quería aprovechar esta oportunidad que me da Rodrigo y la Universidad de Chile para que ustedes me ayuden. Mi objetivo en esta charla es que tengamos un tiempo de plática que sea bidireccional, porque yo me encuentro en una situación digamos, de necesidad de referentes. Yo llevo 31 años y medio trabajando en una escuela de bibliotecología, para entendernos. Primeramente había sido bibliotecario en biblioteca pública y luego en biblioteca universitaria, pero bueno, pues no piso el terreno habitualmente, pero trato de pisarlo visitando sus webs, visitando a compañeros, trayendo profesionales a las aulas, etcétera. Y hoy quería aprovechar eso en esta sesión, es decir, que ustedes me den la réplica, porque lo que yo tengo básicamente son preguntas, preguntas de cómo yo, en mis próximos 8 cursos que me quedan hasta que me jubile, tengo que impartir mi docencia. Es un reto que tenemos, porque, bueno, el otro día por la radio entrevistaron a la responsable máxima en España de Meta, Facebook, Instagram y compañía, y le preguntaban cómo será dentro de 4 años el metaverso, etcétera, y vino a decir que no lo saben, que trabajan con unas líneas maestras, pero que todo es muy voluble. Pues yo pensé, bueno, es que yo dentro de 4 años tendré un alumno que ha empezado primero y que acabará el grado con de los próximos 4 años. Pero no hay una responsabilidad estratégica en lo que enseñamos y quería centrar en mi conversación en eso, ¿no? Por tanto, más que trasladarse a ustedes respuestas de las que en el auditorio supongo que hay algún compañero o colega de la Universidad Playa Ancha y Humberto Machado, bueno, no me acuerdo el nombre, pero he visto que en Los Lobos hay 4 escuelas aquí. Más que dar respuestas, necesito su ayuda, ¿no? Y por eso quiero reflejar básicamente que soy un ponente lleno de dudas y de años, que para responder esa pregunta que me hago de cómo tengo que hacer mi actividad docente, y digo mi actividad docente y no la planificación docente. Yo ya no estoy, he sido decano, tal, pero voy a hablar a título personal.
Mi responsabilidad ahora mismo es hacer bien mi trabajo y no decidir el plan de estudios de la escuela en la que trabajo, aunque puedo colaborar, obviamente, ¿no? Para hacer esa respuesta veo dos retos, una fatiga permanente después de 30 años en las que al año de empezar, pues yo empecé en el curso 1992-93, en el año 93 el National Center for Supercomputer Applications de la Universidad de Illinois sacó el browser Mosaic, que fue la que popularizó el web, ¿no? Entonces, desde ese momento, nada más el primer curso, ya entramos en una dinámica, los que en ese momento entramos a la docencia, de ir detrás de la ola del cambio que significaba Internet. Por tanto, mira uno la vista atrás y 30 años de cambio en Internet dan mucho. Tú le explicas a un alumno ahora qué es un telnet y no saben de lo que estás hablando. Pero en aquel curso yo hablé mucho más de telnet que de World Wide Web, para poner un ejemplo, ¿no? Luego hay un reto muy importante, es la complejidad de las instituciones universitarias, y mencionaré alguna cosa sobre ello. Y luego pondré el fonendoscopio en algunas realidades para saber qué son los servicios de apoyo a la investigación, que es el ámbito en el que yo creo se plasma más claramente que hace falta una diversificación del personal en las bibliotecas, ya sea por su formación inicial o a través de la formación a lo largo de la vida o a través de congresos, etcétera. Y finalmente pondremos alguna pregunta más en forma de conclusión y alguna idea fuerte. No sé si a algunos de ustedes que ya tienen años como yo les suena esto. Creo que la compañía de Argentina o algún compañero argentino ve que la primera fuente es un manual que yo utilicé como estudiante y en mi primer curso utilicé no porque las fuentes de información que apareciesen en ese manual estuvieran al día, algunas sí, pero sí el esquema mental, la tipificación de fuentes de información. Yo estoy convencido que los profesionales de la información, de las bibliotecas, aunque las fuentes vayan cambiando, necesitan tener un esquema clasificatorio, igual que en una farmacopea o cualquier otro tipo de instrumento conceptual para clasificar las fuentes, porque eso es lo que dará consistencia, el álgebra de nuestra actuación docente, ¿no? El primer curso en que yo empecé, hice una asignatura de todo el curso de fuentes de información y dos optativas en cada semestre, uno de formatos bibliográficos leíbles por máquina, formato MAR, y un curso que inicié yo en la escuela, que era obtención de documentos, préstamo bibliotecario. La dinámica en aquel momento no era el documento a texto completo, sino tratar de descubrir información, localizarla en catálogos y gestionar el acceso para el usuario. Por cierto, había un programa que ya no existe de la IFLA, obviamente ha cambiado mucho las cosas, que era el programa de accesibilidad universal de las publicaciones y que tenía mucho que ver con la filosofía de lo que ahora hablamos de acceso abierto, porque buena parte de lo que se prestaba o las fotocopias que se enviaban eran sin coste para los usuarios, ¿no? Por tanto, yendo a las preguntas que yo me hago en voz alta y que quiero compartir con ustedes y que luego me ayuden a responder es, ¿cómo debería ser mi acción docente a corto y medio plazo? Yo no hablo de largo porque me quedan 8 años de carrera y, por tanto, ¿qué debo enseñar? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Para qué entorno profesional? ¿En qué escenarios de futuro? Vayan tomando nota porque alguno, espero que me responda, ¿eh? No las hago retóricamente. No soy un adivino, pero sí que soy una persona muy observadora. Les diré que voy a poner como ejemplos observados universidades que no son chilenas, pero que las he visitado, pero no me encuentro legitimado para hablar o comentarlas, pero ustedes sí que lo pueden hacer. Una observación respecto a la inteligencia artificial, que es el término clave de este congreso. Tuve la tentación de que estas dos ideas, estos dos conceptos, la magia de buscar en la bola de cristal o el fonendoscopio, habérselo pedido a DAL-E, pero decidí utilizar Flickr porque me pareció más importante ver que alguien había pensado una idea y la había reflejado en una foto, en un gráfico. Yo creo que desde el punto de vista de cómo afrontamos con nuestros alumnos el tema de la inteligencia artificial, elementos éticos, elementos de validación de fuentes alternativas es muy importante. Hemos de conocer que existe ChatGPT, DAL, etcétera, pero me parece muy importante que no se pierda eso que he dicho que había en el manual de Josefa Sabor, ¿no? Que hay stocks de fotos con créditos, con copyright, etcétera, ¿no? ¿Qué vamos a escultar? ¿Qué quiero saber o quiero que ustedes me ayuden a descubrir? Pues, hombre, ¿qué es una biblioteca universitaria? Me parece una pregunta obvia, pero yo creo que cuando hablamos de servicios de apoyo a la investigación, no es una pregunta redundante, es una pregunta pertinente. ¿Es un espacio? Algunos dirán que sí, otros que no, otros dicen que es una biblioteca virtual, no tiene espacio.
físico. Es una colección bibliográfica. Siguiendo Lord Dempsey, tenemos la idea de que la colección bibliográfica tiene un componente que es la biblioteca out inside, ¿no? La colección facilitada, pero hay un elemento nuevo súper importante que es la biblioteca inside out, todo lo que promovemos, y es donde hay más espacio para los servicios de apoyo a la investigación, repositorios, datos, etcétera, ¿no? Es un centro de recursos. La sigla CRAI dice Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Investigación, no dice Centro de Servicios, ¿no? La diferencia entre recursos y servicios a veces es importante establecerla. En el tema que hemos escogido hoy para focalizar qué elementos de contexto me pueden ayudar a formar o mejor mis programas educativos, ¿no? Es un centro de servicios, obviamente parecería que en algunos casos sí lo es, pero bueno, es un centro de servicios propiamente bibliotecarios o algún otro. Por ejemplo, en mi universidad hubo una cierta rebelión de algunos bibliotecarios cuando para promover el uso de la firma electrónica, para ayudar a todos los docentes a que resolvieran dificultades sobre el uso de la firma electrónica, se les remitía a las bibliotecas, porque él era el espacio en la universidad que tenía la ventanilla abierta más horas y con gente que, desde el punto de vista de la alfabetización digital, estaban más dispuestos, ¿no? Pero muchos decían que eso no les tocaba a ellos, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de servicios, habría que identificar en qué ámbito del conocimiento está ese servicio vinculado, ¿no? Finalmente, una que es una pregunta, digamos, capciosa por mi parte, que ¿es un órgano de la universidad con una encomienda de un conjunto de usuarios con necesidades diversas? De alguna manera, una biblioteca es un conjunto de usuarios a la búsqueda de autor, ¿no? Siguiendo aquella obra de Darío Fo, ¿no? Actores a la búsqueda de un autor, ¿no? ¿Quién hace que la biblioteca funcione? Ustedes, ¿no? Dirían, ¿no? Pero muchos dirán también la tecnología. De hecho, mucha gente dice, hay bibliotecas que funcionan perfectamente y prácticamente no hay nadie detrás, ¿no? Por cierto, alguien me dijo que Telegram funciona con poquísimos trabajadores, ¿eh? El servicio de mensajería de Telegram tiene un número de trabajadores irrisorio y un valor inmenso, ¿no? Por tanto, sí que hay elementos de tecnología que eliminan mucho el trabajo humano, ¿no? Los bibliotecarios, ¿qué es un bibliotecario? Alguien que tiene un título de bibliotecario, alguien que trabaja en una biblioteca, es una distinción que a veces genera polémica por temas a veces corporativos, etcétera. ¿Alguien más hace que la biblioteca funcione? Bueno, pues desde el técnico que hace que la instalación funcione o no, o a las personas que limpian, que mantienen en buen estado de conservación el espacio, a cualquier otra persona, ¿no? ¿Qué perfiles profesionales y de competencias, que es algo que me interesa a mí, se necesitan en la biblioteca universitaria para el desarrollo de todas las operaciones que realiza? Y sobre todo, en el caso que hoy nos ocupa, y para el conjunto de operaciones de apoyo a la investigación, digo el conjunto, ¿eh? Y el tema es definir cuál es ese conjunto, ¿no? ¿Qué entendemos por servicios de apoyo a la investigación? Todos estaremos de acuerdo que nuestra universidad tiene que hacer servicios de apoyo a la investigación, porque además eso es lo que toca ahora, ¿no? Y si estamos hablando de ciencia abierta, veremos que a los investigadores, esto de la ciencia abierta, en muchos casos, a mí me da la impresión, perdonen que yo haga un poco aquí de Pepito Grillo, para muchos investigadores esto es una tendencia top-down, no es de abajo arriba. Y por tanto, muchos les ha venido como una carga extra de trabajo. Está muy bien, pero veremos que muchos investigadores o investigadoras, esa carga de trabajo no es baladí lo que supone de más, ¿no? En todo caso, ¿cómo se denomina y definen los servicios de apoyo a la investigación? Veremos que hay muchas maneras, tampoco evidentemente hay una norma ISO que lo diga, ¿no? Ni toca que lo haya. ¿Qué recursos se ponen en juego? Materiales humanos y de información para esos servicios. ¿Existe un catálogo? El catálogo de servicios, la carta de servicios, ¿no? ¿Dónde está la frontera? Esto es importante, entre apoyo a la investigación y participación en la investigación. Veremos que este tema a mí especialmente me parece relevante. Especialmente creo que aquí hay algunos bibliotecarios de Estados Unidos, en algunas plantillas de bibliotecas de Estados Unidos diferencian entre personal bibliotecario y personal, digamos, bibliotecario que tiene estatus de académico, que tiene una tenure track. ¿Y cómo se verán afectados estos servicios con los cambios tecnológicos de la inteligencia artificial o asociados y la evolución de la forma de hacer ciencia? Hablamos de ciencia abierta y también habría que colocar el tema de humanidades digitales. Por ejemplo, ayer se presentó un póster muy interesante sobre una feminista peruana y vimos la diferencia entre tener documentos digitalizados a secas o datos estructurados sobre esos documentos. Y ahí estaría los laboratorios que van a surgir en el ámbito de las humanidades y que la biblioteca puede jugar un papel importante, ¿no? Y lo más importante para mí,
¿qué respuesta debe ofrecer la formación universitaria en relación a los perfiles que necesita la biblioteca universitaria? Y aquí viene, ¿a qué nivel? ¿Grado, posgrado, formación continuada, especialización profesional? ¿El acceso al posgrado y la formación continuada debe orientarse únicamente a los que ya tienen un nivel de nuestro ámbito de biblioteconomía, información y documentación? ¿O cómo atraemos a gente que quizás tiene una trayectoria científica, incluso que haya hecho un doctorado? Veremos que en Europa la producción, digamos, los egresados de doctorado son más que los que la academia y la industria necesitan, es una realidad. Y hay gente que dice que muchos de estos doctorados podrían ser personal muy cualificado porque han tenido que investigar y han trabajado ya con datos, etcétera, y por tanto saben de qué va la cosa y por tanto podrían ser actores importantes del apoyo a la investigación. Pero no sabríamos si sería interesante o atractivo que pasasen de haber estudiado en una facultad de biología top a una facultad de biblioteconomía que reconozcamos que tiene un estatus académico disciplinar menos elevado. Eso es así, ¿no? Yo, para responder algunas de estas preguntas, partiré de una tesis, ¿no? Primero que nuestra filosofía tiene que ser, de entrada en la respuesta, reconocer que hay mucha diversidad de usuarios y mucha diversidad de instituciones y que no puede haber respuestas únicas, pero que en todo caso tenemos que dar una cierta respuesta a esa diversidad. Y otra es que sí que a veces he observado que, incluso mirando el programa de estudios de mi facultad y las optativas, que van picoteando de todo un poco, que al final se supone que la persona acaba siendo un poco el bibliotecario orquesta, ¿no? Y eso, bueno, para algún nivel básico puede funcionar, pero si queremos dar un servicio que sea reconocido como útil para ciertas personas investigadoras, por ejemplo, de un alto nivel científico intelectual, quizás no les será suficiente, ¿no? No queremos a alguien que esté enterado sobre los datos, sino a alguien que sea muy competente en gestión de datos. Pero aquí voy a pasar rápido. Ya vimos que esto está permanentemente en el Congreso, pero en todos. Yo he hecho miro mi correo electrónico y no hay. El 80% de los correos de encuentros profesionales, el término de inteligencia artificial aparece últimamente. Hace unos años era metaverso, quizás no tanto, pero quizás esto sí que es más decisivo, ¿no? Desde mi punto de vista, tan clasificado de que no he preguntado a ChatGPT qué era charla, sino que he ido al diccionario de la Real Academia Española, mi sensación es de perplejidad. No es en vano que una de las fuentes que quiere desbancar a Google como buscador en base a la inteligencia artificial se llame Perplexity, ¿vale? Le pregunté qué servicios de apoyo a la investigación ofrecen y básicamente lo que me hizo fue una búsqueda bibliográfica que no sé bajo qué criterios y extrajo unos términos. Como una primera impresión es buena, pero evidentemente yo necesitaba más, es decir, a ustedes, que me hablen de primera mano, ¿no? La tentación cuando uno tiene casi 62 años y está en este punto es esconder la cabeza bajo la arena y decir, bueno, pues o me jubilo o bueno, voy tirando con lo que hay. Mi reto, intentaré no meter la cabeza, entre otras cosas porque los avestruces no esconden la cabeza por miedo, sino porque cuidan los huevos que tienen enterrados en la arena. Esto lo descubrí intentando buscar una imagen de un avestruz. El reto 2. Para responder a eso de forma consistente y dar una respuesta, estaría el tema de la complejidad de las universidades. Esto no les he de decir nada porque ustedes, digamos, tienen la herencia decimonónica administrativa que viene de España y Francia en buena medida, en estructura napoleónica, y por tanto muchas de las cosas que nos pasan a nosotros también les pasan a ustedes, ¿no? Sin embargo, hay un run en la sociedad que tiene que ver con el valor real de los títulos y las competencias de las personas en los títulos, ¿no? No pondré el ejemplo de Bill Gates o Steve Jobs, que no necesitan acabar la carrera para ser unos genios de la informática, pero sí que hay una percepción de pregunta respecto a lo que debe satisfacer los estudios universitarios, y esto está en el aire, ¿no? Tenemos, ante tanto cambio como la inteligencia artificial, ¿tenemos que ponernos rápidamente a cambiar el plan de estudios para hacer lo último de lo último? ¿O tendríamos que ir a buscar cuál es la esencia, el álgebra, los fundamentos conceptuales de lo que es la gestión de información, conocer la realidad de la producción de la información? Sé que eso va a gustarle menos a los alumnos que quieren toquetear y jugar con ciertos cachivaches electrónicos, pero esto es un debate importante, ¿no? Un debate que, de alguna manera, sí que se ha puesto de manifiesto en la nueva Ley de Universidades Española del año pasado,
en la que se habla de formación a lo largo de toda la vida, por tanto, de cara a la formación de personal que trabaje en las bibliotecas haciendo soporte necesario a la investigación. Creo que es fundamental reconocer esa opción de información a lo largo de la vida. En el caso de la nueva ley de universidades, se habla de microcredenciales, incluso pequeñas formaciones que acumuladas pudieran dar reconocimiento a que tienes algunos créditos de un máster que después quieres hacer, mayor flexibilidad. En todo caso, en esta ley de universidades del año 2023 no se soluciona un debate que en España es permanente. En España tenemos una estructura de formación universitaria que ha roto con la idea del licenciado, y tenemos graduados de 4 años, porque en España se optó por grados de 4 años, excepto medicina, arquitectura y alguna más, y máster de 1 año. Esto tiene un problema. En 1 año puedes hacer muy pocas cosas. Si la idea del máster es especializar, lo ideal es como hacen en la mayoría de países europeos, que sean 3 años más 2. ¿De acuerdo? Pero nosotros estamos en 4 más 1. Y eso es importante, porque si decimos que la formación es a lo largo de la vida, gastar 4 años en formar a nivel de grado, quizás tiene poco sentido si al final la adaptación va a ser que esa persona al cabo de 2 o 3 años, después de pasar por un lugar de trabajo, en ese lugar de trabajo le van a decir, ¿por qué no haces este máster de gestión de contenidos digitales, como compartimos con Alejandro ahí en mi universidad, ¿no? Por tanto, es importante esta idea porque pienso que esta es la solución para esos perfiles profesionales diversos que yo creo que harán falta en el ámbito del soporte a la investigación. En el caso de mi universidad, tenemos un grado de información y documentación, además de una comunicación visual. Lo que es importante desde el cambio de Bolonia, de las nuevas instituciones, es que hemos diversificado mucho los másteres. Hay uno de biblioteca escolar y promoción de la lectura, uno de bibliotecas y colecciones patrimoniales, uno de gestión de contenidos digitales, uno de gestión y dirección de bibliotecas y otro de humanidades digitales. Importante en esto que hay 2 que son hechos con otros departamentos. El de biblioteca escolar se hace con la Universidad Autónoma de Barcelona, conjuntamente, hemos derribado fronteras, y el de humanidades digitales con la Facultad de Historia. El de gestión de contenidos digitales en su día era con la Pompeu Fabra, pero ahora no es así. Y en paralelo ahí, no se ve aquí, pero es que ha cortado los másteres propios. En España las universidades pueden emitir títulos, mientras que los grados y los másteres oficiales se otorgan en nombre del rey, para entenderlo, son oficiales. Los másteres propios son cursos más cortos de especialización y es ahí, por ejemplo, donde estamos haciendo un curso de ciencia abierta, en el cual están asistiendo muchas personas que trabajan en centros de investigación que no tienen biblioteca, pero que tienen una persona dedicada al tema de comunicación, prensa, elaboración de propuestas de proyectos y están siendo muy activos en este curso. ¿De acuerdo? Muchos, digamos, no tienen una formación, entre comillas, canónica bibliotecaria, pero están trabajando en apoyo a la investigación claramente. Si atendemos a lo que serían las pautas de la IFLA para programas de formación, es un documento que ha salido hace muy poco, el 2022. Yo cuando estuve en el comité de la IFLA, la discusión permanente de cómo teníamos que hacer estas directrices, yo cuando acabé no lo habíamos hecho, porque la discusión era si a nivel mundial se tenía que apostar desde la IFLA porque la formación en el ámbito de la bibliotecología fuera de posgrado o de grado. Hay unas realidades muy diferentes. Mientras que España, los países, digamos, latinos tienen una gran preponderancia porque hay estudios de grado, en Estados Unidos básicamente son programas de posgrado y acreditados por la Asociación Americana de Bibliotecarios, la ALA, ¿no? Aquí el debate, esto no es para jugar a los números ni una reivindicación de Pitágoras, sino que la combinación de máster o posgrado depende de si combino una formación inicial en bibliotecología y una posterior en otra cosa o a la inversa. Este constructo, estas opciones nos facilitan que haya gente diversa, porque en las bibliotecas tendrá que haber gente diversa. En una biblioteca pública puede ser muy interesante que haya alguien que ha hecho educación y luego haga un máster en biblioteca escolar y promoción de la lectura, o a la inversa, alguien que ha hecho bibliotecología en el grado y después apueste por hacer una maestría en educación social. Y así lo podemos ver en otros puntos. La observación, ¿qué es lo que observamos? La primera observación respecto a servicios de apoyo a la investigación arranca de una constatación. Vivimos todos muy estresados, todos estamos muy estresados, pues imagínense los que se dedican a la investigación. Seguramente hay gente que no, que vive muy tranquilo, pero en general se está comprobando que en los últimos años se acusa el estrés, enfermedades profesionales de los investigadores, comenzando por los doctorandos, que están muy presionados porque muchas tesis ahora se hacen por artículos y si no te publican el artículo no tienes la tesis, por los investigadores que reciben inmensidad de artículos a revisar,
hay un estudio que dice que la gente se comprueba las horas en que envían la revisión y se comprueba que básicamente son vacaciones, fines de semana y horas de fuera de trabajo en la que gente envía a las revistas su informe de arbitrado del artículo, con lo cual se trabaja fuera de horas laborales. Y en este caso pongo como ejemplo a un señor que creo que es japonés, Ridichi Fujiwara, que en Science publicó como su confesión de que fue a hacer una estancia a Alemania y el médico le dijo, no le vuelvo a poner las pastillas para dormir, porque usted no necesita pastillas para dormir, lo que usted necesita es trabajar menos. Y aquí dice una cosa muy importante, dice, trabajé más de la cuenta en los fines de semana, esto es bastante típico, gestionando un laboratorio, no dice investigando en un laboratorio, sino running a lab, writing grand proposals, propuestas de investigación y investigación. Y al final, pues, no podía dormir. Esto es el punto de partida para que pensemos en nuestros servicios de apoyo a la investigación. Yo creo que esta es una idea clave, ¿no? Partimos de un usuario que a lo mejor todo lo que nosotros le podríamos ayudar a hacer, podría hacerlo. Vamos, si investiga en AR mensajero, no va a poder investigar en gestión de datos. Es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que no tiene tiempo. Es decir, igual que no tiene tiempo y a lo mejor su universidad, el vuelo que le da para llegar aquí es mucho más caro que si él se pone y entra en Skyscanner y saca un vuelo más barato, pero está gastando tiempo en buscar un vuelo, ¿no? Por tanto, desde este punto de vista, nuestra idea fundamental para dar apoyo a la investigación es pensar en qué espacios que son necesarios para que la investigación avance, pero que son auxiliares, podríamos dar apoyo. Y sin que hablemos de apoyo específicamente de investigación, tenemos una serie de ámbitos en los que se puede dar apoyo desde la universidad. La gestión y uso de equipamientos, por ejemplo, si alguien tiene que utilizar un microscopio electrónico, lo ideal es que la universidad tenga un servicio científico-técnico que gestione ese microscopio electrónico. No solo tengan que gestionar los propios investigadores, por economía de escala, pero también por inversión en saber cómo utilizar el microscopio de determinados elementos o sencillamente para que me hagan esa labor, me den los datos, ¿no? La gestión administrativa y contable de los proyectos de investigación. Esto es un soporte de la investigación decisivo. Yo cuando vuelva tengo que recoger una serie de datos porque me piden que un proyecto que estamos haciendo aportemos unas evidencias. Obviamente yo no puedo delegar eso en nadie y eso serán horas de trabajo, ¿no? La redacción de proyectos de investigación. Yo tengo una compañera que viene de una universidad que era mucho más pequeña y me decían, uy, cuando yo tengo que hacer propuestas, aquí lo tenéis que hacer todo. Y allí me ayudaban a redactar la propuesta. Bueno, hay empresas que te ayudan a redactar propuestas, sobre todo si las propuestas son de proyectos europeos, que son especialmente complejas y tienes que escribir muy bien el inglés. Y esto no es habitual en España, al menos en mi generación. El tema de registrar la tramitación de los temas de ética e integridad profesional, de integridad de la investigación, pedir el clearance de mi entidad para que yo pueda hacer una encuesta o un focus group, etcétera. La última vez que lo hice me costó muchas horas y entender cómo se hacía. Eso se puede hacer más amigable, más transparente. O el asesoramiento y externalización de métodos y técnicas. Tengo que hacer una encuesta y a lo mejor hay alguien que sabe hacer mejor una encuesta. De mi ámbito me puede interesar para mí hacer una encuesta, pero seguramente que los de metodología de la investigación en psicología o en educación me podrían ayudar. Pero no tenemos por qué saber de todo, ¿no? En cambio, habría un recuadro de cosas que están más vinculadas al ciclo de la información, comunicación, producción de conocimiento, en la que nosotros, la gente que formamos, en principio ha de saber ese ciclo, esa cultura de lo que es la producción de información y cómo se interviene en ella, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, nos podemos meter en el tema de los datos porque siempre hemos estado asignando metadatos a los documentos del repositorio. Por tanto, hay una extensión. Conceptualmente estamos hablando de algo que tiene puntos de contacto y nuestra capacidad podría funcionar ahí. Por tanto, gestión de datos de investigación sería un punto del catálogo que encuentras en muchos sitios. Búsqueda sistemática de bibliografía para las revisiones sistemáticas bibliográficas. Elaboración y curación de recursos primarios de información. Vimos que las compañeras de Perú ahí están generando un material. Yo puedo tener a alguien en mi institución que quiere hacer una investigación, pero no sabe cómo hacer esa traslación para hacer un text data mining de documentos del siglo XVI, transcribirlos. Ahí hay una posibilidad. Si alguien quiere hacer una investigación que necesita un microscopio electrónico, servicio científico-técnico les va a ayudar a usar ese microscopio electrónico. Quizás la biblioteca es el servicio científico-técnico de aquellas investigaciones que necesitan utilizar el registro impreso o digital de lo que es el conocimiento humano, etcétera, ¿no? Redacción, traducción, formateo y publicación de resultados.
transferencia, difusión y divulgación de resultados. Esto es importante. Aquí quizás podrían también intervenir, y en muchas universidades interviene prensa. Por tanto, no todo lo que hacemos nosotros lo podemos hacer nosotros. Puede haber una unidad más capacitada. Y, muy importante, lo hemos visto con vuestra ponencia, búsqueda de información para la evaluación del desempeño y el impacto de actividades. En el caso de ayer, Pilar nos decía, las bibliotecas han estado desbordadas porque 16.000 personas tenían que explicar que ellos eran fantásticos para que dieran el complemento de productividad científica sexenios, y ya ves muchas universidades que tomaban los datos del profesor y le hacían ya el informe, y otras que decían, no, esto te toca a ti hacerlo, porque también hay una gran diversidad de decisión según el tamaño de las universidades, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer esos informes bibliométricos. Por tanto, más preguntas. Si no las podemos entender, les invito a que si alguno no puede responderla, me la envíe por correo electrónico. ¿En qué ámbitos y cómo se puede implicar la biblioteca? CRAI. Yo creo que tendría que especializarse y ser, digamos, consciente de que su know-how importante está alrededor de lo que es nuestra disciplina, que tiene que ver con el control, curación, acceso y explotación de la información registrada o que la registramos para que sea explotado, más un conocimiento del ecosistema del mundo editorial, de la comunicación, etcétera, ¿no? Lo hace como un resultado, se mete en ese terreno del soporte de la investigación como resultado de la expansión de esas atribuciones para mantenerse a flote. Ahora que tenemos menos visitas a las bibliotecas o menos préstamos, tenemos que mantener la plantilla y tenemos que decir que somos importantes, ¿no? Porque si no nos van a cerrar. Estoy exagerando quizás, o no. Lo hace como resultado de una reorganización de la universidad ante el cambio de paradigma de ciencia abierta. Eso puede ser verdad. Esta siguiente pregunta es muy importante. ¿El personal de la biblioteca pasa a formar parte con otros profesionales de nuevas estructuras transversales? Se están formando en algunas universidades europeas, y en España en concreto yo conozco una, oficinas de ciencia abierta, que son oficinas, digamos, agnósticas, que son oficinas funcionales y no orgánicas, bajo la cual se adscribe personal de biblioteca, ¿de acuerdo? Personal del comité de bioética y personal de, no sé, de prensa. Cada uno de ellos continúan perteneciendo a su ámbito orgánico, pero la función se reúnen todos bajo ese paraguas. Conozco un director de biblioteca, concretamente de la UOC, que ha dejado de ser director de biblioteca, es licenciado en Derecho también, y lo han hecho vicegerente de investigación. Y lo que ha hecho es llevarse personal de biblioteca a la oficina de ciencia abierta, ¿no? Y luego la otra cosa, se le asignan nuevos servicios bajo la marca biblioteca, en tanto que órgano de servicios de la universidad. Esto es muy importante. Tenemos buena prensa como ventanilla única, con muchas horas de servicio, con gente que hemos hecho servicio de referencia y atención al público. Atender al público no siempre es lo más bonito del mundo, pero nosotros eso, en esa educación de las escuelas de bibliotecología se ha trabajado mucho históricamente. Por tanto, tenemos una buena prensa y voy a dar la tentación de decir, pues esta ventanilla única es la biblioteca, al menos para un primer servicio. Eso ya hace tiempo que se ha venido dando como una transformación. En el caso anglosajón, especialmente en Estados Unidos, hay una figura que es Liaison Librarian, que está muy asociada a ese primer nivel de servicio personalizado de apoyo a la investigación, nuevos roles que tienen que ver con todo eso que ven ahí, ¿no? Digital Humanities, Digital Scholarships, bueno, muchas de las cosas que estos días están saliendo aquí en el Congreso. ¿Dónde voy a ver para ver qué están haciendo? Tengo dos fuentes que estoy utilizando. No tengo, también es un estudio preliminar de cómo tendría que cambiar cosas. Primero tengo que conocer qué se está haciendo o qué se necesita. Una de las cosas que estoy haciendo es buscando si hay gente que está investigando qué necesidades hay de formación en el ámbito de ciencia abierta. Este informe, tomen nota, es muy importante. Lo ha hecho LIBER, es una Asociación Europea de Bibliotecas de Investigación, y fíjense, Open Science Services by Research Libraries, el tema que nos ocupa, Organization Perspectives, pero sobre todo hablan de currículum y hablan de qué competencias tendría que tener cada uno de los niveles de dedicación. No es lo mismo hacer información inicial para hacer un plan de gestión de datos que ser el responsable que mantenga el data stewardship, para entendernos, ¿no? Ahí ven dos importantes cosas que habría que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué competencias tendría que haber y cómo se organizaría eso? Claramente aquí dicen que tiene que haber formación especializada, de posgrado, etcétera, ¿no? Aquí es donde vi que decían, quizás tenemos que aprovechar que hay mucha gente doctorada que quizás serían gente a la que tendríamos que atraer y inculturarlos en la profesión. Otro documento importante lo ha hecho la ESOC, la European Open Science Cloud Asociación, que tiene un grupo de trabajo específico para el currículo del Data Stewardship
y qué carreras académicas profesionales habría que potenciar. Es un documento clarísimo, se ha revisado unos cuantos países europeos y se ha reportado qué tipo de formación se estaba dando en Data Stewardship. En concreto, ahí sale, por ejemplo, nuestro curso de ciencia abierta, país por país. El país que es más interesante mirar es Dinamarca, que tienen un posgrado específico. Incluso han medido cuántos tendrían que egresar cada año para poder dar respuesta a las necesidades de formación que habría. Un poco antes hay este otro documento de LIBER también, que es el documento a partir del cual nosotros montamos nuestro curso de extensión o de formación continuada de ciencia abierta, que es Open Science Skills for Library Staff and Researchers for Open Science. Es un documento muy importante y esta rueda nos suena a todos, pero esta rueda estaba vinculada a las necesidades de capacitación del personal. Obviamente no queda tiempo para entrar, pero esto lo tendrán ustedes, son referencias que seguro ya conocen, o si no yo les invitaría a que las visitaran, ¿no? De ahí salió, insisto, nuestro curso de ciencia abierta, que era un poco de todo y se queda corto. Ya les digo, el primer año que hicimos este curso, los alumnos dijeron, está muy bien, pero lo que más nos necesitamos es la unidad TRED, gestión de datos, donde había más complejidad. ¿De acuerdo? Y en evaluación, los dos entonces, este año hemos puesto más horas ahí, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Quizás habría que hacer un curso específico únicamente de Data Stewardship y un otro de evaluación, si queremos tener gente muy competente en la biblioteca, ¿no? Auscultemos bibliotecas. He dicho que me iba a ser corto, pero creo que no. Si hacemos esa auscultación, podemos ir al conjunto de bibliotecas universitarias españolas. Career Review apuesta. Aunque alguna biblioteca no haga análisis de necesidades, como Review dice esto, a lo mejor alguno se va a meter ahí. Mi miedo es que, como hay la moda de que, bueno, perdonen, hay esta línea estratégica de Review que hay que hacer nuevos servicios de apoyo a la investigación, todo el mundo tendría que ir a hacer eso. Bueno, somos capaces, nuestro público lo demanda. Yo creo que esa reflexión se tendría que hacer y no hacer seguidismo de lo que dice Review, sino interpretarlo con los zapatos que hay en nuestra institución, ¿no? Dos entidades que he puesto como ejemplo, ¿no? Esta es la Universidad de Florida, la he puesto porque hace pocos días, quizás algunos están en el newsletter de Elsevier, llegó la noticia de que una licenciada o una doctorada en lingüística computacional había sido contratada por la Universidad de Florida y explicaba su historia. Y de ahí tirabas y veías que esta universidad tiene todos esos servicios que tienen aquí, Research Metrics, Research Integrity, todo eso está en una unidad que se llama Academic Research Consulting and Services. Está bajo el paraguas de la biblioteca, pero yo entiendo que es un paraguas en que puede haber profesionales diversos y de procedencias diversas, o bibliotecarios que se han formado y se han reciclado en ese sentido. La siguiente que he puesto, antes vosotros habéis puesto Universidad de Utrecht, esta es una universidad referente en lo que es ciencia abierta y por eso la he puesto. Tiene para cada servicio muy clarito una card, una tarjeta, clicas ahí, entonces cosas tan tontas como el ORCID, pero de alguna manera es todo el tema de la identidad del investigador y la presencia en redes, etcétera, ¿no? Es importante que en nuestro web esté bien claro cuáles son los catálogos. Son dos universidades que me han parecido, por poner dos, ¿no? Aquí el debate es qué intensidad de servicios o qué extensión de servicios. Por tanto, tenemos ahí como una pirámide. Es evidente que el primer nivel lo podemos hacer muchos, que es ayudar, educar y formar. Dar consejo ya implica un mayor nivel de competencia. Que nos encarguen, que nosotros hagamos una búsqueda bibliográfica y la entreguemos como servicio acabado es otra, o ya el sumo sería participar en el equipo de autores de una revisión bibliográfica, por ejemplo, ¿no? En algunos casos se está hablando de que haya bibliotecarios que se prestan a proyectos. Te presto un bibliotecario durante un año para que el proyecto tenga ese acompañamiento, o bien para una consulta. Esto es la Universidad de Ámsterdam, que tiene este call to action clarísimo. Reserva un bibliotecario. Aquí ven lo que os les he dicho de la pirámide esa. Lo que sí es cierto es que en muchas universidades, sobre todo en aquellas que tienen anglosajonas, que tienen bibliotecarios que tienen estatus de académico, que han hecho un tenure track y han de publicar, por tanto. Esto es Maryland. En el blog tienen decir los autores, los papers de medicina en los que hay un autor que es bibliotecario y firma como biblioteca en el paper, acostumbran a tener una mayor calidad en lo que sería el protocolo de búsqueda bibliográfica. Bueno, menos mal, ¿no? Faltaría más. Pero no es seguro, ¿eh? Yo les he de decir que eso no se aprende cuando sales de la carrera. La carrera tiene unas bases, luego tendrías que hacer una formación, equivocarte. Mucha gente me pregunta que trabaja ¿A los chicos ya les enseñáis a hacer eso? O últimamente los chicos que enviáis no saben catalogar. O sea, hay a veces que dices, bueno, pero es que es muy difícil saber dónde nos focalizamos y luego hay una formación en el lugar de trabajo, porque si no nos estamos equivocando. ¿De acuerdo?
Esto es un trabajo que hicimos 3 compañeros de la facultad, mirando las afiliaciones de los autores y viendo dónde aparecía el library, y viendo qué tipo de participaciones había de los autores, Librarians as Research Partners, y su contribución en artículos que no fueran de biblioteconomía, propiamente dicho, ¿no? Y sí, veías que había casos incluso de gente que su contribución no era una revisión sistemática, sino que se habían encargado de crear lo que las compañías de Perú el otro día hicieron, es generar todos los datos que luego permitían hacer la explotación. Y por tanto, eran autores fundamentales del trabajo de campo para ese estudio sobre la investigadora peruana que nos preguntaban ayer. Voy a saltar. Tenéis aquí dos perfiles de ofertas de trabajo de la base de datos de ofertas de trabajo de la Association of Research Libraries de Estados Unidos, y veréis que lo primero que piden es calificaciones. Consideraremos cualquier nivel de máster equivalente, puede ser de biblioteconomía o podría ser de humanidades digitales, etcétera. Este es de humanidades digitales, este es de economía, y dicen, podría ser alguien que tenga un grado en economía, comercio o negocios, que haya tenido experiencia en la biblioteca, que haya sido un pasante, que esto es habitual, ¿no? Bien, aquí tenemos al señor Jerome Borsman, que les recomiendo que si siguen a alguien interesante de ciencia abierta en el Twitter, sigan a este señor. Este señor es el que ha defendido que Utrecht salga del ranking de universidades del THE, de Times Higher Education Supplement, y han objetado y han dicho que no quieren salir y no salen. Pero el hilo de Twitter de este señor explicando eso es muy importante para entender lo que decíais antes vosotros. A modo de conclusión, una serie de preguntas, más preguntas. Diré, bueno, tantas preguntas y no haber tiempo de responderlas, bueno, lo siento, pero tenía que explicar. Tenemos capacidad, esto creo que se lo pueden preguntar ustedes si toman la lista de Review, de nuevos servicios, y dicen, bueno, pues si Review dice esto, nosotros, por donde dice Review, bueno, pensemos. ¿Tenemos la capacidad para prestar determinados servicios de apoyo a la investigación? Ofrecer un servicio que crea frustración quizás nos desprestigia más que prestigiarnos. ¿Tenemos el conocimiento o competencia que se necesita? ¿Estamos en condiciones de realizar, formar el personal o contratar nuevos perfiles? ¿En qué grado es estratégica la apuesta por el apoyo a investigación? Si mi universidad tampoco hace un trabajo serio, digno para una necesidad social que prioriza la educación. En todo el mundo hay universidades que tienen un perfil más educativo que de investigación, y no pasa nada si hacen bien su trabajo, yo creo. ¿En qué grado es estrategia que se ha puesto o es compatible con el apoyo a la docencia y la extensión? Porque también habrá algún estresado que quiere hacer muchos materiales a medidas para sus alumnos, pero no tiene tiempo. Por lo tanto, el tema de los recursos educativos abiertos sería otro melón por abrir, ¿no? ¿Reclaman los investigadores una gama más amplia de servicios o realmente se los llegan a imaginar? ¿Le estamos ofreciendo algo que realmente no han pensado que necesitan? ¿Confían en nosotros? Esto es muy importante. ¿Con qué rol? Partners, advisors, ayudantes. ¿Cuántos bibliotecarios tienen nivel de máster o cuántos han hecho un doctorado o han hecho una investigación aunque no sean doctores? Por tanto, congresos como este, en el que se proponen comunicaciones en que ustedes hacen investigación, son importantes, porque entonces notan qué significa recoger datos, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? ¿Y qué otras áreas, departamentos de nuestra organización se solapan con la nuestra y con las cuales tendríamos que cooperar? Para acabar, nos acordamos del señor Riichi, y por tanto, una idea fuerza final. Las bibliotecas han de ser fábricas de tiempo, y no lo digo yo, ya lo dijo en el año 31 nuestro amigo Ranganathan, que todos mencionamos con las 5 leyes de la biblioteconomía, que decía save time to the reader, nosotros sería save time to the researcher. Y la otra es que una talla de zapato no sirve para todo el mundo, ni a todo el mundo le gusta llevar los mismos zapatos. Por tanto, eso es muy importante y necesitamos tener tallas diferentes de bibliotecarios con perfiles diferentes. Muchas gracias y bueno, creo que no he dado el tiempo para el debate. Agradecemos a Cristóbal Urbano por su excelente presentación. Y ahora tenemos tiempo para preguntas desde el público y desde la transmisión Zoom. ¿Aló? Ahí sí. Buenos días. Muchas gracias por su excelente presentación, profesor. Muy interesante. Yo soy bibliotecólogo,
curador de la Biblioteca Histórica de la Armada de Chile, ¿ya? Y me interesó mucho lo que habló justamente por el tema de la investigación, porque es una biblioteca orientada directamente a la investigación histórica, ¿cierto? De las ciencias marítimas, tanto de Chile como de Latinoamérica y del mundo. Y más que una pregunta, yo creo que podría ser una reflexión, y es que yo creo que en el ámbito universitario y especializado, los bibliotecólogos, que realmente, como usted decía, hacen de todo. Por la escasez de personal y de recursos, hacemos de todo. Es muy importante la formación, pero no la formación solo a nivel técnico, sino que sobre todo a nivel de conocimiento de las humanidades, ¿ya? De la ciencia también, por supuesto. Pero tiene que ser una persona que tiene que entender qué es lo que está trabajando. Tiene que saber no solo que el libro está en tal anaquel, sino que qué dice el libro. Porque cuando llega un investigador y pregunta por un tema, si el bibliotecólogo no sabe exactamente qué es lo que tiene, muy malamente va a poder orientarlo. Entonces, es un deber del bibliotecólogo universitario y especializado conocer la materia que trabaja. Y lo ideal es, y aquí entra mucho la vocación, es que lo haga por gusto, no solo por un deber, sino que por gusto, porque le gusta lo que hace. Entonces, otra cosa que encuentro que es muy importante es que el bibliotecólogo debe estar en la biblioteca correcta. Debe gustarle el ámbito que la biblioteca tiene. Si es una biblioteca científica, al bibliotecólogo tiene que gustarle la ciencia y la técnica. Si es una biblioteca humanista, al bibliotecólogo tiene que gustarle la humanidad. Porque de esa manera, solo por gusto y por interés, se va a mejorar y se va a profesionalizar y se va a especializar sobre todo en el tema. Y mejor aún si puede trabajar libros o artículos. Gracias a Dios yo tengo esa posibilidad, y he trabajado libros y artículos. Y tiene que estar en constante estudio y búsqueda de innovación Estoy totalmente de acuerdo con científica. usted. Sí, sí, totalmente. Así que en ese sentido me gustó mucho porque me hizo reflexionar muchas de estas cosas. Gracias. Gracias a usted. Sí. Bien, tenemos dos preguntas desde Zoom. ¿Considera que la formación en tecnología TIC debe ser una asignatura específica o debe extenderse en todo el currículum especializado en cada área? Pregunta Ana María Talavera de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hola Ana María, nos conocemos, ¿no? A ver, creo que son las dos cosas. Debe existir cierta formación que ayude a que luego cuando aparece elementos de tecnología transversalmente en asignaturas del currículo funcionen. Por ejemplo, en mi facultad hemos puesto una asignatura en primero que se llama formatos digitales, porque luego van a aparecer muchos. Y cuando yo doy la asignatura repositorios, hay un elemento ahí que es tipo de fichero, ¿no? Donde tiene que haber una formación previa. Entonces, desde luego, yo creo que hay tres niveles de trabajar la tecnología, como asignaturas propiamente dichas, como elementos tecnológicos en asignaturas y como ejercicios prácticos en que en lugar de hablar de teoría, los alumnos tienen que interactuar con plataformas tecnológicas, obviamente cada día más. Saludos, Ana María. ¿Se escucha? Sí. Buenos días. Quisiera preguntarte acerca de estos dos módulos que mencionaste de el Data Steward, en una capacitación en un curso, y que pidieron separarlo de un contenido de evaluación. No fue ciertamente así. Nosotros tenemos un curso de ciencia abierta. ¿Sí? Que tiene 7 créditos, que es un miércoles a la semana, con algunos trabajos prácticos, y dura más o menos, no sé,
que le digo, desde octubre a abril, a mayo que se acabará. Entonces, ahí más o menos distribuimos qué es ciencia abierta, integridad, había varios módulos, ciencia abierta, los conceptos generales, integridad de la investigación, datos fair, open access, publicación open access, evaluación de la investigación y ciencia ciudadana y recursos educativos abiertos. Y más nos repartimos bastante equilibradamente. Lo que más preocupaba a los alumnos que nos vino en la primera edición es nosotros nos tenemos que solventar los problemas que tienen nuestros investigadores cuando tienen que aplicar a un proyecto del Ministerio, a un proyecto de Europa, que hay que hacer un plan de gestión de datos, cómo se tiene que explicar y luego eso cómo se tiene que aplicar. Por tanto, y luego, cuando ya están haciendo la investigación, nos piden cómo tenemos que asegurar la integridad de esos datos, el README, el fichero README, todo eso que ustedes empiezan ahora también a trabajar. Y los alumnos decían, bueno, es que yo esto no lo hice y me encargan que hago de esto y necesito saber más, necesito practicar. Y el otro módulo que también nos pedían bastante más información fue el de evaluación. Es decir, ahora se abren muchas perspectivas de fuentes como OpenAlex, Lens.org, Dimensions, Crossref. Todo eso, mucha gente dice, bueno, yo ya más o menos he hecho los cursos que ofrece Web of Science o Scopus, pero eso parece que tiene puertas abiertas, ¿cómo podría hacer utilizar estas APIs? Ahí también nos pidieron más formación. Y lo que digo es que a lo mejor eso tendría sentido como una formación específica solo de eso o como este año que hemos ampliado. Por ejemplo, este año, aún habiendo ampliado, haremos una clase extra de propina sobre fuentes de información de este tipo para estudios bibliométricos, porque ellos nos lo han pedido y como es una cosa bastante, digamos, de confianza, haremos una clase extra a los profesores que trabajamos fuentes de información. Pero ciertamente este curso nos lo han pedido mucho, lo hemos hecho también de acuerdo con las personas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias que han creado un repositorio de datos común para toda Cataluña, que es el CORA RDR, ¿no? Y ciertamente esos son los temas que más preocupaban. Lo otro está bien, pero eso que habla de las cosas de comer, lo que me van a pedir, serían las dos cosas que más les interesó. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. E insisto, si alguno se atreve a decirme alguna respuesta, pues le agradeceré porque me ayudarán en mi decisión sobre el futuro inmediato. Gracias. Bien, agradecemos a Cristóbal por compartir su trabajo y conocimiento sobre apoyo a la investigación.